El aroma a desinfectante impregnaba los pasillos del Hospital General de Ciudad de México. Lucía Ramírez ajustó su uniforme blanco mientras revisaba el expediente que acababan de entregarle. Nueva asignación. Habitación 307. Paciente de 80 años ingresado por neumonía. Suspiró levemente. Los turnos nocturnos siempre eran los más solitarios, pero también los que mejor pagaban, y ella necesitaba cada peso para ayudar a su madre con los gastos de la casa. Enfermera Ramírez, el paciente de la 307 ha solicitado asistencia, anunció la supervisora, interrumpiendo sus pensamientos. Es el doctor Montero. Sé especialmente atenta, es uno de los benefactores más importantes del hospital. Lucía asintió y se dirigió hacia la habitación individual al final del pasillo. Al entrar, la opulencia del espacio contrastaba con las habitaciones compartidas que solía atender. Un anciano de aspecto distinguido, con el cabello completamente blanco y ojos color avellana, sorprendentemente vivaces, la observaba desde la cama. «Buenas noches, doctor Montero. Soy Lucía, su enfermera durante el turno de esta noche. ¿Qué necesita?», preguntó con una sonrisa profesional. «Agua, por favor», respondió él con voz ronca pero firme. «Y si no es molestia, un poco de compañía. Las noches en hospitales son interminables, algo que seguramente conoces bien». Mientras Lucía servía el agua, notó las fotografías sobre la mesita de noche. El doctor Montero en distintos países, siempre solo, junto a edificios que parecían ser hospitales o clínicas. «¿Ha viajado mucho?», preguntó entregándole el vaso. «La medicina ha sido mi vida y mi pasaporte al mundo», sonrió él tomando un sorbo. «Fundaciones médicas en África, Sudamérica, Asia, pero ahora, a mis 80 años, me encuentro en una cama de hospital por no hacerle caso a mi propio consejo sobre abrigarme bien». Lucía rió suavemente, y para su sorpresa, pasó las siguientes 2 horas conversando con el doctor. No era la típica charla entre enfermera y paciente. Eduardo, como insistió en que lo llamara, le habló de sus viajes, de los proyectos de ayuda médica que había fundado, y se interesó genuinamente por la vida de Lucía. «Tuve que dejar la universidad a medio camino», confesó ella cuando él preguntó por sus estudios. «Mi padre falleció y alguien tenía que ayudar a mi madre con mis hermanos menores. La enfermería fue lo más cercano a mi sueño de ser médica». Eduardo la observó con una mezcla de admiración y algo más que Lucía no supo identificar. «A veces la vida nos lleva por caminos inesperados, Lucía. La verdadera medicina no siempre está en los títulos, sino en la capacidad de cuidar a otros». Durante los siguientes 7 días de su hospitalización, Eduardo solicitaba específicamente que Lucía lo atendiera. Hablaban de medicina, de sueños postergados, de la desigualdad en el acceso a la salud en México, un tema que apasionaba a ambos. Algo estaba naciendo entre ellos, una conexión que trascendía la diferencia de edad y de clase social. La noche antes de su alta médica, Eduardo parecía inusualmente nervioso. «Lucía, quisiera invitarte a cenar cuando salga de aquí», dijo finalmente. «No como paciente y enfermera, sino como 2 personas que disfrutan de la compañía mutua». Ella titubeó. Era consciente de los rumores que ya circulaban en el hospital, de las miradas suspicaces de algunas compañeras. «Eduardo, tenemos 60 años de diferencia y mundos completamente distintos. Y sin embargo, nunca he tenido una conversación más honesta con nadie», respondió él tomando suavemente su mano. «La vida me ha enseñado que las conexiones genuinas son raras. No estoy pidiendo nada más que compartir una comida y continuar nuestras conversaciones». Algo en la sinceridad de sus ojos hizo que Lucía asintiera. Mientras salía de la habitación aquella noche, no podía imaginar que esa simple decisión cambiaría el curso de su vida para siempre. El restaurante Pujol, con sus 5 estrellas y su exclusiva clientela, parecía un planeta distinto al barrio de Iztapalapa, donde Lucía había crecido. Sentada frente a Eduardo, con un vestido prestado de su prima y sintiendo la mirada evaluadora del maître, Lucía luchaba contra el impulso de salir corriendo. «Estás incómoda», observó Eduardo, mientras el sommelier servía vino en copas que probablemente costaban más que el sueldo semanal de Lucía. «Este no es mi mundo, Eduardo», admitió ella en voz baja. «La gente nos mira. Probablemente piensan que soy tu nieta, o peor,
O quizás simplemente envidian que esté compartiendo la mesa con la mujer más auténtica del lugar, respondió él con una sonrisa cálida. Pero tienes razón, debí ser más considerado. ¿Te parece si nos vamos? Antes de que Lucía pudiera responder, Eduardo había llamado al mesero, dejado una generosa propina y la guiaba hacia la salida. 30 minutos después, para sorpresa de Lucía, estaban sentados en un pequeño puesto de tacos en La Condesa, riendo mientras el jugo del pastor goteaba por sus dedos. «Mucho mejor», declaró Eduardo, dándole un mordisco a su taco. «La comida pretenciosa nunca ha sido mi estilo. Solo quería impresionarte». «Pues ahora estoy impresionada», confesó Lucía, genuinamente sorprendida por la facilidad con que este hombre millonario se adaptaba a un humilde puesto callejero. «No esperaba esto de un médico con tus credenciales. Pasé mis primeros años como médico en comunidades rurales de Chiapas, Lucía. Los mejores tacos de mi vida los comí sentado en un banquito de plástico, después de atender partos complicados o niños con desnutrición». Sus ojos reflejaban nostalgia. Esa experiencia definió mi visión de la medicina. A medida que avanzaba la noche, caminando por las calles de la ciudad, Lucía comenzó a ver más allá del prominente médico millonario. Eduardo le contó sobre su infancia en una familia de clase media, cómo había construido su carrera desde cero, sus 2 matrimonios fallidos y su mayor arrepentimiento, haber estado tan enfocado en su trabajo que nunca formó la familia que deseaba. «Mi riqueza llegó tarde, Lucía, y cuando llegó descubrí que no tenía con quién compartirla», confesó mientras se sentaban en una banca del Parque España. «Mi hermana murió hace años. No tengo hijos. Mis sobrinos solo aparecen cuando necesitan dinero. La soledad es el precio más alto que he pagado». Lucía sintió una profunda empatía. Impulsivamente tomó su mano. «Nunca es tarde para encontrar conexiones genuinas, Eduardo». Sus encuentros se volvieron frecuentes. Cenas sencillas, tardes en museos, largas conversaciones sobre la vida, la medicina y sus sueños compartidos de hacer la atención médica más accesible para todos. Eduardo escuchaba con genuino interés los problemas de la familia de Lucía y, sin alardear, comenzó a ayudar. Una beca para el hermano menor de Lucía, un mejor tratamiento para la artritis de su madre. El día que Eduardo conoció a la familia de Lucía en su modesta casa de Iztapalapa, la madre de Lucía lo llevó aparte. «¿Cuáles son sus intenciones con mi hija, doctor?», preguntó directamente doña Mercedes, con la franqueza característica de una mujer que había criado sola a 3 hijos. «Honrarla, respetarla y apoyar sus sueños», respondió Eduardo con igual franqueza. «Sé lo que parece, Mercedes, un viejo rico aprovechándose de una joven, pero le aseguro que mis sentimientos son sinceros, aunque entiendo perfectamente si usted desconfía». Doña Mercedes lo estudió largamente antes de responder. «Mi Lucía nunca ha buscado el camino fácil ni se ha dejado impresionar por apariencias. Si ella lo ha dejado entrar en su vida, yo respeto su decisión. Solo le pido que nunca la haga sentir menos por su origen». 3 meses después de su primera cita, en una tarde lluviosa típica de la temporada en Ciudad de México, Eduardo invitó a Lucía a su casa en Las Lomas por primera vez. Mientras recorrían la elegante pero sobria mansión, Lucía notaba que, a pesar del evidente lujo, había algo solitario en aquellos espacios. En el estudio, Eduardo le mostró los planos de su proyecto más reciente, una clínica especializada en tratamientos oncológicos para personas sin recursos. «Este es mi legado, Lucía», explicó, sus ojos brillando con pasión. «He destinado gran parte de mi fortuna a este proyecto, pero temo no vivir lo suficiente para verlo completado». Lucía sintió un escalofrío. Era la primera vez que Eduardo mencionaba tan directamente su mortalidad. «Eduardo, ¿hay algo que no me hayas dicho sobre tu salud?». Él la miró a los ojos, tomó aire profundamente y con voz tranquila dijo: «Lucía, hay algo importante que necesito preguntarte, y después hablaremos de mi salud con total honestidad». Eduardo tomó sus manos y, para absoluta sorpresa de Lucía, se arrodilló frente a ella, con un esfuerzo que evidenciaba su edad. «Lucía Ramírez, ¿me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa? No por lástima, no por mi dinero, sino porque en estos meses has traído a mi vida una luz que creía perdida para siempre». El tiempo pareció detenerse mientras la lluvia golpeaba los ventanales del estudio. En el corazón de Lucía,
1000 preguntas y emociones luchaban entre sí. Pero por encima de todas ellas, una certeza emergía clara y contundente. Este hombre se había convertido en una parte esencial de su vida, no por lo que tenía, sino por quién era. La noticia del compromiso entre Lucía Ramírez y el doctor Eduardo Montero sacudió tanto el Hospital General como la exclusiva comunidad médica de Ciudad de México. Los pasillos del hospital se llenaron rápidamente de murmullos y teorías. «Es obvio lo que está buscando», escuchó Lucía mientras recogía sus pertenencias del casillero en su último día como enfermera. «Nadie se casa con un hombre 60 años mayor si no es por su dinero». Lucía apretó los labios y continuó vaciando el casillero. Había anticipado los comentarios, pero aún así dolían. Solo algunas compañeras, como Marisol, su amiga desde la escuela de enfermería, se habían acercado con sinceras felicitaciones. «No les hagas caso», le dijo Marisol ayudándola a guardar sus cosas. «Yo te conozco y sé que no eres así. Además, he visto cómo te mira el doctor. No es la mirada de un viejo rico comprando compañía, es la mirada de alguien que encontró algo inesperado. En Las Lomas, la situación no era mejor. Los sobrinos de Eduardo organizaron una reunión familiar que rápidamente se convirtió en un interrogatorio hostil hacia Lucía. «Tío Eduardo, entendemos que te sientas solo, pero esto es absurdo», declaró Sebastián, el mayor de los sobrinos, un abogado corporativo con el mismo apellido, pero ninguna de la calidez de su tío. «Esta mujer tiene la edad de mis hijas. ¿No ves lo que todos vemos claramente?» Eduardo, sentado junto a Lucía en el amplio sofá de su sala, mantuvo una calma que contrastaba con la agresividad apenas velada de sus sobrinos. «Lo que veo, Sebastián, es que en los últimos 5 años has venido a verme exactamente 3 veces. Las 3 para pedirme dinero», respondió Eduardo con voz serena pero firme. «Lucía ha traído más alegría y significado a mi vida en 3 meses que todos ustedes en décadas. Si no pueden respetar mi decisión y a mi futura esposa, les pido que se retiren de mi casa». La boda se celebró un mes después, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa de Eduardo. Solo asistieron doña Mercedes y los hermanos de Lucía, Marisol con su esposo, y 2 viejos colegas de Eduardo que viajaron desde el extranjero. Notablemente ausentes estaban los sobrinos y la mayoría del círculo social de Eduardo. Lucía, con un sencillo vestido blanco que realzaba su belleza natural, y Eduardo, distinguido en su traje gris, intercambiaron votos bajo un arco de bugambilias. No fueron los votos tradicionales. Ambos habían escrito sus propias promesas, centradas no en la eternidad que sabían imposible, sino en la calidad y la honestidad del tiempo que pudieran compartir. «No puedo prometerte décadas, Lucía», dijo Eduardo, su voz ligeramente quebrada por la emoción. «Pero te prometo que cada día será vivido con propósito, con respeto y con el compromiso de apoyar tus sueños, tanto como has apoyado los míos. Te prometo honestidad, compañía y propósito compartido», respondió Lucía con lágrimas contenidas. «No me importa el tiempo, me importa lo que hacemos con él». La recepción fue sencilla pero elegante. Eduardo había contratado a un chef para preparar platillos tradicionales mexicanos que recordaban a Lucía su hogar. Mientras bailaban suavemente en el centro del jardín, iluminado por faroles, Eduardo se inclinó para susurrarle al oído: «Mañana iremos al notario. Hay asuntos que debemos arreglar». Lucía se tensó ligeramente. «Eduardo, sabes que no me casé contigo por...» Él la silenció con una suave caricia en la mejilla. «Lo sé, mi amor. Precisamente porque lo sé, es importante para mí asegurar tu futuro. Confía en mí». La noche de bodas fue de conversación íntima y cercanía emocional. Eduardo finalmente compartió lo que había estado posponiendo: los resultados de sus últimos exámenes médicos. «Cáncer de páncreas, etapa avanzada», explicó con la misma calma clínica que había utilizado durante sus años de práctica médica. «El tiempo es incierto, pero los médicos hablan de meses, no años». Lucía, ahora su esposa, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Podríamos haber buscado segundas opiniones, tratamientos experimentales. Porque te conozco, Lucía. Habrías pospuesto todo para cuidarme, y lo que yo quería era este tiempo de alegría pura contigo, no meses de hospitales y falsas esperanzas». Tomó su mano. «Soy médico, conozco mi pronóstico, y elegí vivir el tiempo que me queda de la mejor manera posible, contigo,
construyendo algo que perdure. La mañana del 10º día después de la boda, Lucía despertó sola en la amplia cama. Encontró a Eduardo en su estudio, revisando documentos con su abogado, un hombre mayor llamado Javier, que había sido su amigo desde la universidad. «Buenos días, querida», saludó Eduardo con una sonrisa cansada pero genuina. Justo a tiempo. Javier nos estaba explicando los últimos cambios al testamento y los estatutos de la fundación. «¿Fundación?», preguntó Lucía, aceptando la taza de café que Eduardo le ofrecía. «La Fundación Montero Ramírez para Tratamientos Oncológicos Accesibles», explicó Javier, ajustándose los lentes. El proyecto del que Eduardo ha estado hablando durante años, pero ahora con un nuevo enfoque, y si me permites decirlo, con un nuevo aliento desde que te conoció. Durante las siguientes 2 horas, Javier explicó los detalles legales y financieros del testamento modificado de Eduardo y de la fundación recién creada. Lucía escuchaba con una mezcla de asombro y creciente comprensión. Eduardo había reestructurado completamente su testamento. Había dejado cantidades menores, pero considerables a sus sobrinos, lo suficiente para que vivieran cómodamente, pero no para derrochar. El grueso de su fortuna, estimada en más de 200 millones de pesos, había sido dividido en 2 partes. Una para asegurar el bienestar de Lucía y su familia, y otra, la mayor, para establecer la fundación que proporcionaría tratamientos oncológicos gratuitos a personas sin recursos. Lo más importante, continuó Javier pasándole un documento a Lucía, es que Eduardo te ha nombrado presidenta y directora ejecutiva de la fundación, con total autonomía de decisión. Yo seré el asesor legal, pero tú guiarás la visión. Lucía miró a Eduardo, quien observaba su reacción con ojos expectantes. Eduardo, yo no tengo experiencia dirigiendo nada similar. ¿Estás seguro? Más seguro que de cualquier otra decisión que haya tomado, respondió él con convicción. Tienes el corazón, la inteligencia y la empatía necesaria. Lo demás se aprende. Además, agregó con una sonrisa pícara, he contratado un equipo de asesores que te apoyarán mientras te familiarizas con todo. Cuando Javier se retiró, Lucía y Eduardo se quedaron solos en el estudio. Ella se sentó en el sofá, abrumada por la magnitud de lo que acababa de enterarse. ¿Por esto te casaste conmigo?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. ¿Para tener a alguien que continuara tu legado? Eduardo se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. Me casé contigo porque te amo, Lucía, algo que nunca creí volver a sentir a mi edad, dijo con total sinceridad. Pero sí, también vi en ti a alguien que comparte mis valores y mi visión, alguien que podría tomar lo que he construido y llevarlo más lejos de lo que yo jamás podría. ¿Te molesta? Lucía reflexionó por un momento, procesando sus emociones. No, no me molesta, respondió finalmente. De hecho, me siento honrada. Pero tengo miedo, Eduardo. Es una responsabilidad enorme. El miedo es natural ante lo importante, le aseguró él. Pero confío en ti más de lo que nunca he confiado en nadie. Esa tarde, mientras Eduardo descansaba, sonó el timbre de la mansión. Lucía abrió la puerta para encontrarse con Sebastián y Patricia, los 2 sobrinos mayores de Eduardo, con expresiones entre indignadas y preocupadas. «Necesitamos hablar con nuestro tío», exigió Sebastián sin siquiera saludar. «Nos han informado de cambios en su testamento que consideramos preocupantes». «Eduardo está descansando», respondió Lucía con firmeza. «Si quieren, pueden concertar una cita para verlo cuando esté disponible». «¿Una cita? Es nuestro tío», exclamó Patricia intentando entrar. «No permitiremos que lo manipules para quedarte con lo que nos pertenece». «Nada les pertenece mientras Eduardo viva», intervino una voz detrás de Lucía. Eduardo había bajado las escaleras, apoyándose en su bastón. «Y mi testamento refleja exactamente mis deseos. Sebastián, Patricia, si no pueden respetar a mi esposa y mis decisiones, les pido que se retiren». «Tío, no puedes hablar en serio», Sebastián elevó la voz. «Esta mujer te ha llenado la cabeza de ideas absurdas. La fundación siempre iba a ser dirigida por la familia. La fundación será dirigida por quien yo decida», respondió Eduardo con una autoridad que recordaba sus años como director del hospital. «Y he decidido que Lucía tiene la visión y el compromiso necesarios. Ustedes recibirán lo que les corresponde, pero ni un peso más».
Después de una acalorada discusión que dejó a Eduardo visiblemente agotado, los sobrinos se marcharon con amenazas veladas sobre impugnar el testamento. Esa noche, mientras Lucía ayudaba a Eduardo a prepararse para dormir, notó lo pálido que estaba. «Deberían respetarte más», comentó ella, ajustando las almohadas. «Después de todo lo que has hecho por ellos. El dinero saca lo peor de las personas, Lucía. Por eso quiero que la mayor parte vaya a hacer el bien». Eduardo tomó su mano. «Prométeme algo. Pase lo que pase, no dejes que te intimiden. La fundación es nuestro sueño compartido, nuestro hijo». Lucía asintió, conteniendo las lágrimas mientras la metáfora de Eduardo la golpeaba con su dolorosa precisión. Un hijo que ella tendría que criar sola, demasiado pronto. «Lo prometo», susurró. «Nuestro legado perdurará». Mientras Eduardo dormía, Lucía contemplaba la ciudad desde la ventana. En solo 10 días, su vida había cambiado por completo, de enfermera a esposa y ahora heredera y futura directora de una fundación millonaria. Sabía que los desafíos apenas comenzaban. Los sobrinos, la junta directiva del hospital, los rumores, tendría que enfrentarse a todo ello. Pero por primera vez sentía que tenía un propósito mayor que ella misma. No era el dinero lo que Eduardo le estaba dejando, sino la oportunidad de materializar el sueño compartido de hacer la medicina accesible para todos, independientemente de su condición social. La primera semana de Lucía como directora provisional de la Fundación Montero Ramírez fue un torbellino de aprendizaje y confrontaciones. El despacho que Eduardo había habilitado para ella en su amplia casa se llenó rápidamente de documentos, proyectos arquitectónicos y planes financieros que debía revisar. Mientras Eduardo recibía su primer ciclo de tratamientos paliativos, Lucía se sumergía en reuniones con el equipo que él había contratado. Gabriela Fuentes, una experimentada administradora de hospitales; Carlos Ortiz, un oncólogo comprometido con causas sociales; y Martín López, un experto en finanzas con experiencia en entidades sin fines de lucro. «Su entusiasmo es admirable, señora Montero», comentó Gabriela durante su primera reunión, usando el apellido de Eduardo, que Lucía aún no se acostumbraba a escuchar asociado a ella. «Pero la realidad es que gestionar una fundación de esta magnitud requiere experiencia que usted no tiene». Lucía percibió el tono condescendiente, pero mantuvo la compostura. «Tiene toda la razón, Gabriela. No tengo su experiencia ni pretendo tenerla», respondió con calma. «Por eso Eduardo contrató a profesionales como ustedes. Mi función no es reemplazarlos, sino asegurar que la visión de la fundación se mantenga. Tratamientos oncológicos accesibles para quienes no pueden pagarlos, sin importar su condición social». Carlos, el oncólogo, asintió con aprobación. «Con el debido respeto, Gabriela, creo que es precisamente esa claridad de propósito lo que necesitamos. Demasiadas fundaciones pierden su rumbo en tecnicismos administrativos y políticas internas». La primera verdadera prueba llegó 3 días después, cuando el equipo legal de los sobrinos de Eduardo envió una carta anunciando su intención de impugnar tanto el matrimonio como el testamento. Alegan influencia indebida, matrimonio bajo coacción y aprovechamiento del estado vulnerable de Eduardo, debido a su diagnóstico, explicó Javier, visiblemente indignado, mientras leía los documentos en el estudio de Eduardo. Eduardo, más delgado pero con la mirada firme, dejó escapar una risa seca. Siempre fueron predecibles. Sebastián especialmente. Miró a Lucía, que había palidecido notablemente. «No te preocupes, mi amor. Javier y yo anticipamos esto. Tenemos videograbaciones de mis consultas médicas, donde queda claro que estoy en pleno uso de mis facultades mentales, testimonios de colegas respetados y toda la documentación necesaria. No es por el dinero, Eduardo», aclaró Lucía, apretando su mano. «Es por tu tranquilidad. No quiero que pases tus últimos meses lidiando con abogados y tribunales. Mi tranquilidad está asegurada sabiendo que estás a mi lado y que nuestro proyecto sobrevivirá», respondió él. «Pero coincido en que no quiero desperdiciar tiempo. Javier, podemos reunirnos con ellos. Quizás una conversación franca». La reunión se programó para el día siguiente en la biblioteca de la mansión. Eduardo insistió en que Lucía estuviera presente, a pesar de las protestas de Sebastián y Patricia. «Mi esposa tiene todo el derecho de estar aquí»,
declaró Eduardo con autoridad cuando los sobrinos objetaron. De hecho, les sugiero que se acostumbren a tratarla con respeto. Cuando yo no esté, ella será quien decida el rumbo de la fundación y quien tenga influencia sobre los fideicomisarios. Lucía, sentada junto a Eduardo, observó las expresiones calculadoras de los sobrinos. Durante las siguientes 2 horas, Eduardo explicó pacientemente su visión para la fundación, cómo había reestructurado sus bienes y las provisiones que había hecho para todos los miembros de la familia, incluidos los sobrinos. Cada uno recibirá un fideicomiso de 5 millones de pesos, administrado por un gestor independiente, explicó. Es suficiente para vivir cómodamente si lo invierten con prudencia. Es una fracción de lo que nos corresponde, exclamó Patricia. Mi padre era tu hermano. ¿Cómo puedes dejar el control de tu legado a una extraña que conociste hace 4 meses? Eduardo la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Tu padre, mi querido hermano, estaría avergonzado de tu comportamiento, Patricia. Él construyó su propio camino, como yo construí el mío. Nunca esperó heredar nada. Eduardo se enderezó en su silla. En cuanto a Lucía, no es una extraña. Es mi esposa, elegida conscientemente y por las razones correctas. He visto su dedicación como enfermera, su ética profesional, su genuina preocupación por los pacientes. Eso vale más que cualquier lazo sanguíneo sin sustancia. La reunión terminó con un compromiso tentativo. Los sobrinos retirarían su impugnación a cambio de un aumento en sus fideicomisos a 7 millones cada uno, y 2 puestos en el consejo asesor de la fundación, aunque sin poder de veto sobre las decisiones principales. No confío en ellos, confesó Lucía esa noche mientras ayudaba a Eduardo con sus medicamentos. Solo buscan posicionarse para tomar el control cuando... No pudo terminar la frase. Eduardo tomó su rostro entre sus manos. Cuando ya no esté, seguirán intentándolo, completó él con suavidad. Por eso he establecido protecciones legales. El consejo asesor puede recomendar, pero tú y el comité ejecutivo, que incluye a Carlos y Gabriela, tendrán la decisión final. Confío en tu juicio, Lucía. Siempre has visto a las personas como realmente son. Esa noche, mientras Eduardo dormía, Lucía recibió una llamada inesperada de Marisol, su amiga del hospital. ¿Has visto las redes sociales?, preguntó Marisol preocupada. Lucía, que había estado demasiado ocupada para revisar su teléfono, abrió la aplicación mientras hablaban. Lo que vio le revolvió el estómago. Capturas de pantalla de su cuenta bancaria personal, mostrando depósitos recientes, fotos suyas saliendo de tiendas de lujo, compras que había hecho para Eduardo, y lo peor, imágenes manipuladas que la mostraban en situaciones comprometedoras con otros hombres, insinuando infidelidad. ¿Quién haría algo así?, preguntó horrorizada. Tienen que ser los sobrinos, respondió Marisol. Intentan desacreditarte públicamente. Ya hay comentarios de personal del hospital. Es horrible, Lucía. Lucía pasó la noche en vela, dividida entre la rabia y el miedo. No por ella, sino por cómo estas mentiras afectarían a Eduardo y al futuro de la fundación. Al amanecer, tomó una decisión. Llamó a Javier y le explicó la situación. Necesito tu ayuda, pero no quiero que Eduardo se entere. Está demasiado débil para lidiar con esto. La sala de conferencias del Hospital General estaba llena. Personal médico, administrativo, algunos pacientes, representantes de asociaciones oncológicas y en la primera fila, 4 periodistas de los principales medios de la ciudad. Lucía, vestida con un sobrio traje azul marino, intentaba controlar el temblor de sus manos mientras revisaba sus notas. A su lado, Carlos, el oncólogo de la fundación, y Javier, el abogado de Eduardo, le daban apoyo silencioso. La estrategia era arriesgada: enfrentar los rumores directamente, exponer su verdad y presentar oficialmente la Fundación Montero Ramírez antes de que los ataques personales dañaran irremediablemente su reputación. Eduardo, demasiado débil para asistir, había grabado un breve mensaje en video que se proyectaría al final. «Estamos listos», anunció Javier. «Recuerda, transparencia total. No te disculpes por nada». Lucía asintió y caminó hacia el podio. Los murmullos cesaron gradualmente. «Buenos días a todos. Mi nombre es Lucía Ramírez de Montero», comenzó su voz inicialmente vacilante, pero ganando firmeza con cada palabra.
Muchos de ustedes me conocen como la enfermera que se casó con el doctor Eduardo Montero. Otros habrán escuchado rumores, visto publicaciones en redes sociales o leído insinuaciones sobre mis motivos. Hizo una pausa, mirando directamente a la audiencia. Hoy estoy aquí para hablarles con absoluta honestidad. Sí, me casé con un hombre 60 años mayor que yo. Sí, es un hombre con una fortuna considerable. Y sí, conocí a Eduardo cuando era su enfermera durante su hospitalización por neumonía. Los murmullos aumentaron, pero Lucía continuó con determinación. Lo que esas historias no cuentan es que Eduardo tiene cáncer terminal de páncreas, un diagnóstico que recibió antes de conocerme y que compartió conmigo antes de proponerme matrimonio. Tampoco mencionan que Eduardo y yo compartimos una visión: hacer que los tratamientos oncológicos avanzados sean accesibles para personas sin recursos. Lucía presentó entonces los documentos que mostraban el estado de salud de Eduardo, el acuerdo prenupcial que había firmado renunciando a gran parte de los bienes personales de Eduardo y los estatutos de la fundación que estipulaban que la mayor parte de la fortuna se destinaría a la causa. En cuanto a las imágenes que circulan en redes sociales, continuó, nuestro equipo legal ha presentado denuncias por difamación y falsificación de documentos. Tenemos pruebas de que fueron creadas y distribuidas con la intención de dañar mi reputación y, por extensión, la de la fundación. Desde la parte trasera de la sala, Lucía notó a Sebastián y Patricia entrando discretamente. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa e indignación al ver la magnitud del evento que Lucía había organizado. Carlos tomó entonces la palabra para explicar el enfoque médico de la fundación, un centro especialmente diseñado para ofrecer tratamientos oncológicos avanzados a pacientes sin seguro o con recursos limitados, protocolos de investigación accesibles y programas de apoyo integral para pacientes y sus familias. Lo que hace única a esta fundación, explicó Carlos, es su enfoque en la dignidad del paciente. No será caridad condescendiente, sino atención médica de excelencia, ofrecida con respeto y empatía. Cuando llegó el momento de proyectar el video de Eduardo, un silencio respetuoso cayó sobre la sala. La imagen mostró a Eduardo en su estudio, visiblemente más delgado pero con la mirada clara y la voz firme. He dedicado mi vida a la medicina y a intentar hacer este mundo un poco mejor, comenzó. Pero fue Lucía quien me mostró que podía hacer más, que podía dejar un legado que realmente marcara la diferencia. Nos casamos por amor, algo que a mi edad creí imposible, pero también nos unió un propósito compartido. Eduardo explicó brevemente su visión para la fundación y terminó con palabras que emocionaron a muchos de los presentes. Cuando se enfrenta al final, uno ve con claridad lo que realmente importa. No es el dinero, ni los títulos, ni el reconocimiento. Es el impacto que dejamos en las vidas de otros. Lucía ha sido mi luz en estos últimos meses oscuros. Confío en ella, en su integridad y en su visión, para llevar adelante nuestro sueño compartido. Les pido que la apoyen, no por mí, sino por los miles de pacientes que se beneficiarán. Al finalizar la presentación, Lucía abrió una ronda de preguntas. Respondió con sinceridad a todas, incluso a las más incómodas, sobre las acusaciones en redes sociales y su rápido matrimonio con Eduardo. La vida a veces sigue caminos inesperados, respondió a una periodista, que cuestionó la brevedad de su relación antes del matrimonio. Eduardo y yo conectamos desde el primer momento, no solo como personas, sino como profesionales, que comparten una visión sobre la atención médica. Sabíamos que nuestro tiempo juntos sería breve, pero decidimos que eso no nos impediría crear algo significativo. Para sorpresa de todos, incluyendo a Lucía, doña Mercedes, su madre, se puso de pie entre el público. Con la dignidad que la caracterizaba, a pesar de su sencillez, caminó hacia el podio y pidió hablar. Mi hija siempre ha sido honesta y trabajadora, declaró con voz firme. Dejó sus propios estudios para ayudar a nuestra familia cuando su padre falleció. Si dice que se casó por amor y por un propósito compartido, les aseguro que es la verdad. Conozco a mi hija y sé que no hay mejor persona para llevar adelante este proyecto. Después de la conferencia, mientras Lucía recogía sus documentos, Sebastián se acercó a ella. Patricia esperaba a una distancia prudente. Impresionante estrategia, dijo él,
con una sonrisa tensa. Debo admitir que te subestimamos. No es una estrategia, Sebastián, es la verdad, respondió Lucía, guardando la compostura. Eduardo está muriendo. Lo único que me importa es honrar su visión y hacer que sus últimos meses sean dignos. Sebastián la observó por un momento, como evaluando su sinceridad. Quizás, comenzó, pero fue interrumpido por Patricia, que se había acercado. Esto no cambia nada, declaró ella con frialdad. Seguiremos luchando por lo que nos corresponde. Háganlo si quieren, respondió Lucía con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Pero recuerden que cada peso que gasten en abogados es dinero que podría ayudar a pacientes que lo necesitan, incluyendo, quizás algún día, a ustedes mismos o a sus seres queridos. De regreso en la mansión, Lucía encontró a Eduardo en el jardín, sentado bajo su árbol favorito, un ahuehuete centenario. A pesar del frío, había insistido en estar allí, para sentir el sol, como decía. A su lado, una enfermera contratada para sus cuidados paliativos vigilaba discretamente. ¿Cómo fue?, preguntó tomando la mano de Lucía cuando ella se sentó junto a él. Mejor de lo que esperábamos, respondió ella, omitiendo el encuentro con los sobrinos. La prensa pareció receptiva, y varias organizaciones oncológicas mostraron interés en colaborar. Eduardo sonrió, sus ojos brillando con algo más que el reflejo del sol. Eres extraordinaria, Lucía. En poco tiempo has aprendido a navegar este mundo que no es el tuyo, sin perder tu esencia. Lucía apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Eduardo, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. Tengo miedo, Eduardo. Miedo de no estar a la altura, de decepcionar tu confianza, de perderme, completó él con suavidad. Es natural, mi amor, pero recuerda, lo que construimos juntos ya está vivo. Ya no depende solo de mí o de ti, sino de todas las personas que se han sumado a la visión. Esa noche, mientras ayudaba a Eduardo con su baño, Lucía notó lo mucho que había adelgazado en tan poco tiempo. Sus dedos, antes fuertes y precisos, ahora temblaban ligeramente. Pero sus ojos, esos ojos que la habían cautivado desde el primer día en el hospital, seguían brillando con la misma intensidad. ¿Sabes qué es lo más valioso que me has dado?, preguntó él de repente. Lucía lo miró interrogante mientras secaba suavemente su espalda. No es el amor, aunque eso es incalculable, continuó Eduardo. Es propósito. A mi edad, creía que solo quedaba esperar el final. Tú me mostraste que aún podía crear, soñar, construir algo significativo. Lucía no pudo contener las lágrimas. Eduardo las secó con su mano temblorosa. No llores, mi valiente Lucía. Hemos ganado más de lo que hemos perdido. El invierno llegó a Ciudad de México con una inusual intensidad. En la mansión de las Lomas, cada habitación estaba cuidadosamente climatizada para mantener una temperatura constante que Eduardo pudiera tolerar. Su cuerpo, cada vez más débil por la progresión del cáncer, reaccionaba mal a los cambios bruscos. A pesar del deterioro físico, Eduardo se negaba a quedarse postrado. Con la ayuda de Lucía y de Marta, la enfermera especializada en cuidados paliativos, lograba pasar algunas horas cada día en su estudio, revisando los avances de la fundación o simplemente contemplando el jardín a través de los ventanales. Es curioso, comentó una tarde, mientras Lucía le mostraba los planos modificados de la clínica oncológica. Nunca pensé que mis últimos meses serían los más significativos de mi vida. Lucía dejó los documentos y se sentó junto a él, tomando su mano cada vez más delgada. «Eduardo, ¿te arrepientes de algo? ¿De habernos conocido, quizás?», preguntó con la honestidad que caracterizaba su relación. «Sin mí, estos meses podrían haber sido más tranquilos, sin todas estas complicaciones legales y enfrentamientos». Eduardo sonrió, ese gesto que seguía iluminando su rostro a pesar del dolor. «Al contrario, mi amor. Antes de conocerte, mi vida era una rutina cómoda pero vacía. Viajaba, donaba a causas que consideraba justas, pero desde una distancia segura. Sus ojos brillaron con intensidad. Tú me recordaste lo que significa estar verdaderamente vivo, luchar por algo con pasión, sentir sin reservas. No cambiaría estos meses por nada». La fundación avanzaba a pasos agigantados. Gracias a la conferencia de prensa y a la transparencia de Lucía, varios benefactores se habían sumado al proyecto. La clínica,
cuya construcción había comenzado en un terreno adquirido cerca del Hospital General, ya tenía estructura y nombre: Centro Oncológico Eduardo Montero, donde la esperanza encuentra camino. Pero mientras el proyecto florecía, Eduardo se marchitaba. Las semanas pasaban y cada día era una pequeña despedida. Lucía había aprendido a valorar los momentos buenos, mañanas en que Eduardo tenía suficiente energía para sentarse en el jardín, tardes en que podían escuchar juntos la música clásica que él amaba, noches en que el dolor cedía lo suficiente para permitirle dormir abrazado a ella. Una tarde, mientras Lucía coordinaba por teléfono los detalles de la construcción, Sebastián apareció sin anunciar. Para su sorpresa, no venía con actitud hostil, sino sombrío y visiblemente afectado. «Necesito ver a mi tío», solicitó con una humildad inusual en él. «Es importante». Lucía lo condujo al jardín interior, donde Eduardo descansaba en una tumbona especialmente adaptada. Le sorprendió ver cómo Sebastián palideció al ver el estado de su tío, como si hasta ese momento no hubiera comprendido realmente la gravedad de su condición. «Los dejaré solos», ofreció Lucía, pero Eduardo la detuvo con un gesto. «Quédate, por favor. No hay secretos entre nosotros». Sebastián se sentó frente a ellos, visiblemente incómodo. «Tío, he venido a disculparme», comenzó con voz entrecortada. «Mi comportamiento ha sido inexcusable. Las fotos falsas, las acusaciones. Fue Patricia quien organizó todo, pero yo lo permití». Eduardo lo observó en silencio, su rostro inescrutable. «¿Por qué el cambio, Sebastián?», preguntó finalmente, sin rastro de enojo, solo genuina curiosidad. Sebastián bajó la mirada. «Mi hijo, Miguel, tiene 17 años». Sebastián hizo una pausa como si las palabras siguientes le costaran un esfuerzo físico. Le diagnosticaron linfoma de Hodgkin la semana pasada. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Lucía sintió una inmediata compasión por el adolescente, mientras que Eduardo cerraba los ojos por un momento, como absorbiendo el golpe. «Lo siento mucho, Sebastián», dijo finalmente Eduardo. «¿Qué han dicho los médicos? Tiene buen pronóstico, pero el tratamiento...». Sebastián dejó la frase sin terminar. «Mi seguro no cubre todos los medicamentos. Algunos son experimentales. He estado investigando y...». Miró directamente a Lucía. «Vi el trabajo que están haciendo con la fundación, los protocolos que están desarrollando para acceso a tratamientos innovadores». Lucía comprendió entonces su presencia. La ironía de la situación era demasiado evidente. El hombre que había luchado contra la fundación ahora necesitaba precisamente el tipo de ayuda que ésta ofrecería. «Tu hijo será bienvenido en nuestro programa», dijo Lucía con firmeza, adelantándose a cualquier petición explícita. «La clínica aún no está terminada, pero los protocolos ya están funcionando en colaboración con el Hospital General». Sebastián la miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. «No sé qué decir. Después de todo lo que hemos hecho, no hay nada que decir», intervino Eduardo alcanzando con esfuerzo la mano de su sobrino. «Familia es familia, Sebastián, y este es exactamente el propósito de la fundación, que nadie tenga que elegir entre la salud de un ser querido y la estabilidad económica». Aquella noche, después de que Sebastián se marchara, Eduardo sufrió un episodio severo de dolor que requirió ajustes en su medicación. Mientras esperaban a que los analgésicos hicieran efecto, Eduardo miró a Lucía con una intensidad que la sobrecogió. «Prométeme que ayudarás a Miguel, independientemente de lo que Sebastián y Patricia hayan hecho», pidió, su voz apenas un susurro. «Te lo prometo», respondió ella acariciando su cabello blanco. «Ya he llamado a Carlos para incluirlo en el programa. Lo visitaremos mañana en el hospital». Eduardo sonrió, sus ojos cerrándose por el efecto de los medicamentos. «Esa es mi Lucía, siempre viendo más allá del resentimiento». El amanecer del 14 de febrero encontró a Lucía dormida en la silla junto a la cama de Eduardo. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa, días de aparente mejoría seguidos por noches de crisis. Los médicos habían sido claros. Era cuestión de tiempo, quizás días. Eduardo abrió los ojos lentamente, su mirada encontrando inmediatamente a Lucía. A pesar del dolor constante, sonrió al verla. Con un esfuerzo que evidenciaba su debilidad, extendió su mano hacia ella.
El suave movimiento despertó a Lucía, quien inmediatamente tomó su mano entre las suyas. «Buenos días, mi amor», susurró ella, inclinándose para besar su frente. «¿Cómo te sientes?» «En paz», respondió él, su voz apenas audible. «Feliz de verte». Eduardo había insistido en regresar a casa para sus últimos días, rechazando la hospitalización. El dormitorio principal se había transformado en una habitación de cuidados paliativos, con todo el equipo necesario, pero conservando la calidez de un hogar. Las ventanas ofrecían una vista perfecta al jardín, ahora adornado con las primeras flores de la temporada. Lucía ayudó a Eduardo con su rutina matutina: medicamentos, un poco de agua, un suave cambio de posición para evitar las úlceras por presión. A pesar del constante ir y venir de enfermeras y cuidadores, habían establecido momentos de intimidad que protegían celosamente. «Tengo algo para ti», dijo Eduardo de repente, señalando débilmente hacia el cajón de su mesita de noche. Por la fecha. Lucía lo miró confundida por un instante, hasta que recordó: 14 de febrero, día de San Valentín. Con todo lo sucedido, ni siquiera había pensado en ello. Abrió el cajón y encontró una pequeña caja de terciopelo azul. «Eduardo, no tenías que...» «Ábrelo, por favor», pidió él con una sonrisa cansada pero genuina. Dentro de la caja, Lucía encontró un delicado collar de plata con un dije en forma de corazón. Al abrirlo, descubrió 2 fotografías. En un lado, una imagen de ellos el día de su boda. En el otro, el plano arquitectónico de la fundación. «Los 2 legados que construimos juntos», explicó Eduardo. «Uno personal, otro para el mundo». Lucía no pudo contener las lágrimas. Ese gesto resumía perfectamente lo que había sido su relación. Un amor inesperado que había florecido en paralelo con un propósito compartido. «Lo pedí hace semanas», continuó Eduardo. «Javier me ayudó a conseguirlo. Quería asegurarme de que lo tuvieras hoy». Lucía se inclinó para besarlo suavemente, consciente de su fragilidad. «Es el regalo más hermoso que he recibido», dijo con voz entrecortada. «Gracias por todo lo que me has dado, Eduardo, por creer en mí cuando nadie más lo hacía». A media mañana llegaron visitas. Carlos con buenas noticias sobre los avances en la construcción de la clínica, Marisol con flores y su inquebrantable apoyo, y sorprendentemente, Sebastián con su hijo Miguel, ya en proceso de tratamiento y mostrando signos positivos de respuesta. «Quería agradecerles personalmente», dijo el adolescente, visiblemente nervioso pero determinado. «El tratamiento está funcionando. Los médicos dicen que el tumor ha reducido su tamaño casi a la mitad». Eduardo, a pesar de su debilidad, insistió en incorporarse ligeramente para la visita. Sus ojos brillaron al escuchar las noticias. «Esa es la mejor medicina para mí, Miguel», dijo con sinceridad. «Saber que estás mejorando». Sebastián permanecía en silencio, pero sus ojos revelaban una mezcla de gratitud y arrepentimiento cuando miraba alternativamente a su tío y a Lucía. Antes de marcharse, se acercó a Lucía. «Patricia también ha recapacitado», dijo en voz baja. «No vendrá porque se siente demasiado avergonzada, pero ha retirado formalmente todas las demandas e impugnaciones. Quiere colaborar con la fundación, si se lo permites». Lucía asintió, sin sorpresa, pero con alivio. «La fundación siempre fue concebida como un proyecto familiar», respondió. «Todos son bienvenidos y comparten la visión». La tarde transcurrió tranquila. Eduardo durmió intermitentemente, despertando para breves momentos de lucidez en los que pedía a Lucía que le contara sobre los avances de la clínica, los pacientes ya beneficiados por los protocolos preliminares, los planes futuros. Al atardecer, mientras el sol de febrero pintaba de dorado las paredes de la habitación, Eduardo despertó sobresaltado, buscando a Lucía con la mirada. «Estoy aquí», lo tranquilizó ella, tomando su mano. «No me he movido». «Soñé que estábamos en la inauguración de la clínica», dijo él, su voz sorprendentemente clara. «Era hermoso, Lucía. Tantas personas recibiendo tratamiento, familias enteras agradecidas. Tú estabas allí, dirigiéndolo todo con esa determinación tuya que tanto amo». Lucía sonrió imaginando la escena. «Así será, te lo prometo». Eduardo la miró con intensidad, como queriendo grabar cada detalle de su rostro en su memoria. «Lo sé».
Confío en ti más que en nadie. Hizo una pausa, su respiración cada vez más superficial. Sabes, mucha gente dirá que te dejé una fortuna, pero la verdad es que tú me diste el regalo más valioso, propósito al final del camino, y amor, un amor que creí que no volvería a sentir. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad, cuando Eduardo, con un último esfuerzo, apretó suavemente la mano de Lucía. Sé feliz, mi amor. Continúa nuestro legado, pero también construye tu propia vida. Eres joven, tienes tanto por delante. Eduardo, interrumpió Lucía, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Te amaré siempre. Lo que construimos juntos perdurará, te lo prometo. Él sonrió, una sonrisa serena que iluminó por última vez sus ojos cansados. Lo sé, y por eso puedo irme en paz. Eduardo cerró los ojos lentamente. Su respiración se volvió cada vez más superficial, hasta que, con un último suspiro tan suave como el aleteo de una mariposa, se apagó. Lucía permaneció a su lado, sosteniendo su mano mientras se enfriaba, susurrándole palabras de amor y gratitud. 6 meses después, Lucía cortó el listón rojo en la entrada del Centro Oncológico Eduardo Montero. Vestida con un sencillo traje blanco y el collar que Eduardo le había regalado en su último San Valentín, miraba con emoción contenida la fachada moderna del edificio. A su lado, una fotografía ampliada de Eduardo presidía la ceremonia, su mirada amable pareciendo aprobar con orgullo lo que veía. La plaza frente a la clínica estaba llena. Personal médico y administrativo, pacientes ya beneficiados por los programas preliminares, representantes de organizaciones oncológicas, autoridades sanitarias y, en primera fila, la familia de Eduardo al completo. Sebastián, ahora miembro activo del Consejo Asesor, acompañaba a su hijo Miguel, completamente recuperado y decidido a estudiar medicina. Patricia, que había encontrado en la fundación una forma de honrar la memoria de su tío, dirigía el programa de apoyo psicológico para familiares de pacientes. Doña Mercedes y los hermanos de Lucía observaban con orgullo, aún asimilando el extraordinario giro que había dado la vida de la joven enfermera. Hace exactamente un año, comenzó Lucía su discurso, conocí a un paciente de 80 años que cambiaría mi vida para siempre. Eduardo Montero no solo se convirtió en mi esposo, sino en mi compañero de visión, mi mentor y mi mayor inspiración. Su voz, firme a pesar de la emoción, resonaba en la plaza. Esta clínica no es solo un edificio, es la materialización de un sueño compartido, que el acceso a tratamientos médicos avanzados no dependa de la capacidad económica de una persona, que la dignidad en el tratamiento sea un derecho, no un privilegio. Mientras concluía su discurso, Lucía miró al cielo despejado de Ciudad de México. Por un instante, creyó sentir la presencia de Eduardo, su aprobación, su amor persistente, más allá de la ausencia física. El doctor Eduardo Montero solía decir que nuestra verdadera riqueza está en lo que dejamos atrás, en el impacto positivo que generamos en la vida de otros, continuó. Hoy inauguramos este centro con la promesa de honrar su legado cada día, con cada paciente, con cada familia que encuentre aquí no solo tratamiento médico, sino esperanza y dignidad. Al entrar a la clínica, seguida por los invitados y los primeros pacientes, Lucía sintió una extraña mezcla de realización y nuevo comienzo. El dolor de la pérdida seguía allí, como una sombra fiel que la acompañaría siempre. Pero junto a él crecía algo más, la certeza de que lo construido junto a Eduardo trascendería a ambos, tocando vidas que ninguno de los dos llegaría a conocer. En el vestíbulo principal, una placa de bronce resumía la filosofía del centro con una frase que Eduardo había escrito en sus últimos días. La verdadera herencia no se cuenta en cifras, sino en vidas transformadas. Bienvenidos a un espacio donde la medicina encuentra su propósito más elevado, servir con igualdad, dignidad y esperanza. Lucía tocó suavemente la placa, sintiendo bajo sus dedos el relieve de las palabras y, de alguna manera, la presencia perdurable del hombre